Shalom a todos, Laila Tov, Lekulam, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Baruch Hashem, bienvenidos nuevamente a este espacio para el estudio del Tanaj. Vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy, Besrat Hashem, dedicándolo al éxito y la Aslajá en los negocios de Noach Pérez, hijo de Tali, que Hashem verá bendiga abundantemente a la obra de sus manos, junto con los demás de Am Israel. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Tanaj, ¿cierto? Estamos ubicados en el capítulo número 6 del libro de Shoftim. Y vamos a estar hablando de un personaje nuevo. Hoy vamos a hablar de Gedeón. ¿Listo? Vamos a hablar de Gideón. Bueno, entonces, primero vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo para luego analizarlo. Estamos ubicados en Shoftim, capítulo 6, recuerden. Entonces, tenemos que el común denominador que hemos tenido durante todo nuestro estudio del Tanaj ha sido que hay altibajos en Israel, ¿no? Hay momentos en que estamos muy bien, Akadosh Baruj Hu se complace en nosotros, tenemos paz en el contexto del libro de Shoftim, y de un momento a otro el Tanaj viene y nos dice, y los hijos de Israel hicieron otra vez lo malo ante los ojos de Hashem, adoraron los ídolos, y cuando clamaron a Hashem, Hashem entonces les levantó nuevamente un, un libertador. Entonces, siguiendo ese orden, terminamos hace una semana estudiando referente a Débora y Barak y la canción de Débora y que hubo paz en la tierra, ¿cierto? Durante 40 años. Entonces estamos ubicados 40 años después ahora en este momento en la línea de historia del tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el Tanaj? Nos dice que nuevamente los Bene Israel hicieron lo malo ante los ojos de Hashem y Hashem entregó a nuestros antepasados durante 7 años a las manos de Midian, ¿sí? ¿Cómo atacaban los midianitas, según nos dice este capítulo del Tanaj? Nos dice que atacaban cultivos, ¿cierto? Quemaban las cosechas y se robaban el ganado también, ¿sí? Llega tanto a tal punto lo que nos dice este capítulo del Tanaj, que no quedó ni oveja, ni buey, ni un asno en Israel. Todo fue reducido a la miseria hasta que Israel clamó a Hashem. ¿Sí? Muchas veces eso es lo que sucede cuando Akadosh Baruj Hu nos ve impulsados a situaciones delicadas, a situaciones graves. Hemos venido estudiando que lo que desea es la plegaria de las personas. Entonces así mismo, pues aquí no fue diferente. Y nos dice el capítulo 6 que aparece un ángel de Hashem que designa a Gedeón, ¿cierto? Y Gedeón ese día entonces le hace algunas preguntas a, a ese ángel, ¿sí? Así como lo vemos en la pantalla, ¿cierto? ¿Qué le pregunta? Pues le empieza a preguntar referente a que dónde está Hashem, todo lo bonito que nos han contado nuestros antepasados, referente a la salida de Misraim, referente a las plagas, referente al Yansuf, referente al maná, después referente a la entrega de la Torá, en fin, la conquista con Yoshua. Dice, pero ¿dónde está Hashem? Porque ahorita estamos en un momento tan duro de aprietos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, el ángel le dice que él ha sido designado como un salvador para Israel y por lo tanto él tiene que hacer un sacrificio. ¿Sí? Resulta que el padre de Gedeón era la tribu de Menashe, era Yosef, ¿cierto? Y tenía en su casa un altar para Baal y tenía un animal, un buey que usaban para honrar al Baal. No lo mataban, sino lo usaban vivo como para honrarlo con un animal vivo, ¿no? Y entonces el ángel le ordena que tome el novillo de su padre, ¿cierto? Y agarre el altar que tenía allí edificado para el Baal, lo tumbe y ahora edifique más bien un altar para Hashem, sacrifique el toro y use la madera que utilizan también para ese culto idólatra
Y por lo tanto nos dice que Gedeón después se dio cuenta que estaba hablando con un ángel porque el ángel de un momento a otro se desapareció. Entonces él creyó que iba a morir porque había hablado con alguien, Kadosh, con un nivel de Kedushá superior a él. Y luego entonces edifica un altar que llama Adonai Shalom. Adonai Shalom, ok. Entonces en la noche, por miedo a hacer todo en el día público, Gedeón toma el animal, derrumba el altar, hace un sacrificio, ¿cierto? Y al otro día, entonces la gente se da cuenta de lo que pasó y se van y quieren matar a Gedeón, ¿ok? Y entonces ahí interviene el padre de Gedeón y les dice, ¿ustedes van a defender al Dios, a Baal? Si él es Dios, pues que se defienda él solo. ¿Ustedes qué se van a meter a eso? Entonces, sin embargo, le pusieron por nombre Jerubal, ¿cierto? Que viene de contienda contra Baal. Jerubal, contienda Baal. Entonces, nos dice que luego de eso, entonces, Gedeón viene y pide una prueba a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Se reunieron los midianitas, los amalequitas y los kedemitas. Acamparon en el valle de Jezreel y Gedeón toca el shofar, se unen a él los abieseritas, envió mensajeros y también se unieron a él las tribus de Menashe, Asher, Zebulun, Naftali. Y entonces Gedeón pide una prueba a Shem. Le dice a Shem, si es verdad que tú me has designado para que yo lidere este pueblo en la batalla y me elija como juez sobre Israel, entonces te pido que amanezca, eh, eh, voy a tomar un vellón de lana, ¿cierto? Y te pido que si al otro día amanece y está el vellón lleno de agua, pero el resto está seco, entonces esa será la prueba de que tú me has elegido. Y efectivamente, pues así responde a Kadosh Baruj Hu favorablemente. Viene y al otro día amanece, coge su vellón, estaba lleno de agua el vellón, ¿ok? Entonces él dice, no, pero ¿será tanta dicha cierta? Hagamos otra pruebita. Entonces en esa otra pruebita, ¿qué sucede? Que él pide lo contrario. Entonces ahora dice que cuando amanezca el vellón esté totalmente seco y alrededor de él esté todo mojado. ¿Ok? Entonces así sucedió. Muy bien. Entonces vamos a empezar a analizar un poquito todo eso. Así termina el capítulo 6 con la confirmación de que Gedeón había sido designado por Akash Baruj Hu con esas pruebas. Un segundo. Ok. Listo, muy bien. Entonces lo primero, tenemos que recordar un momento acá a nuestro patriarca Jacob Abin. ¿Listo? Porque nuestro padre Jacob, vamos a recordar que por allí en Bereshit capítulo tiene que ser 48 y eso tiene que ser para Shah Vayehi, tomó y Yosef, su hijo, le acerca a sus dos nietos, es decir, a Menashe y Efraín, ¿cierto? Y cuando se presentan, entonces allí los pone uno a su derecha, uno a su izquierda, de forma pues que la mano derecha de Jacob iba a dar sobre Menashe, que era el primogénito, y la izquierda sobre Efraín, que era el segundo. Sin embargo, entonces allí la Torah Kedoshá nos dice que hace un cruce de manos y quedan Menashe en la mano izquierda y en la derecha, con la cual se bendice al primogénito, que fue Efraín. Entonces allí él empieza a dar una bendición, ¿cierto? La Torah nos dice que él menciona a nuestro padre Jacob, que de ahora en adelante los hijos de Israel serán bendecidos y se dirá que Hashem te bendiga como Efraín y Menashe. Y puso a Efraín delante de Menashe, y luego nos dice la Torah que a Yosef no le gustó y trató de cambiarle las manos al papá, pero él dijo, no, sino que este será más grande que el otro, ¿cierto? Hasta este momento podemos entender a qué se refería Jacob Abin. ¿Listo? ¿A qué se refería Jacob Abinu? Pues ya estudiamos sobre el primero, que se llamaba Yehoshua bin Nun, el primer gobernante después de Moshe Rabbeinu, ¿cierto? Entonces estuvimos viendo que él descendía de la tribu de Efraín y estuvo allí 14 años a cargo de Am Israel, mientras la conquista, mientras la distribución de los terrenos y posteriormente, bueno, todo lo que ya estudiamos referente a él y falleció. La obra
digamos, más extraordinaria fue detener el sol en un momento en una batalla cuando la estaba librando contra los midianitas. Ok, eso fue maravilloso, impresionante. ¿Quién lo puede hacer? Nadie, ¿no? Y luego, hoy empezamos a estudiar sobre Gedeón. Y Gedeón, entonces estuvimos leyendo que era de la tribu de Menashe, ¿cierto? Entonces, como era de la tribu de Menashe, entonces ese es el motivo por el cual Jacob vino, bendice con la bendición del primogénito de Efraín, es decir, por Yehoshua, que fue más grande que el de Menashe, que fue Gedeón. Y es el que empezamos a estudiar desde hoy. Vamos a darle la palabra a Julia. Sigue. Es que ya creo que me respondiste la pregunta que iba a hacer, porque justo te quería preguntar este tema del intercambio de manos. Como tú decías que la derecha tenía que ir para la del primogénito y la izquierda para el segundo hijo, pues, ¿no? Pero como hubo este intercambio de manos, yo pensaba que lo había hecho ya que él le robó la bendición a su hermano. Yo llegué a pensar que lo habría hecho, que hizo eso porque él le robó la bendición a su hermano. Entonces no sé si estoy equivocada. Podría llegar a ser uno de los motivos también, ¿no? Hay algo muy bonito que hemos estudiado dentro del Pardes Torah y es que un hijo entre más número es, digamos, si su número es más adelante en la cadena de la familia, probablemente tiene un mayor nivel de Kedushá. De varios factores, principalmente porque es engendrado con otro tipo de conciencia por parte de los padres. ¿Sí? Normalmente con los primeros o el primer hijo es engendrado más con pasión que con conciencia. Después ya se toma conciencia de que va a tener hijos y entonces cada hijo se supone nace con un nivel un poquito más avanzado que el anterior, ¿sí? Entonces la vida de un hijo mayor es diferente a la de un segundo hijo, a un tercer hijo o un cuarto hijo, es mucho más difícil para el mayor. El mayor es como el de la prueba, el que se lleva a todos la novatada de los papás. Entonces, basado en eso, estuvimos estudiando referente a que normalmente el tercer hijo es el que desarrolla una conexión más importante con Hashem, ¿sí? Digamos que no el primero, más bien el segundo, el tercero. Ejemplos, entonces nos trae el tercer hijo de Adán. El tercer hijo de Adán, entonces fue Shet, y de él se pobló la tierra, ¿no? Luego nos menciona a los tres hijos de Noah. Entonces eran Jefet, el mayor, Ham, el del medio, y Shem, el tercero. Entonces el tercero desarrolló un nivel de conexión más grande con Hashem. De los tres Abot, el tercero fue el que desarrolló también un nivel de conexión más grande con Akash Baruj Hu, Jacob vino. Abraham 1, Isaac 2, Jacob vino. Luego nos dice que de los hijos de Jacob vino, el tercero fue al que se le dio la queuna del sacerdocio. Entonces, Rubén, Shimon, Levi, el tercero. Luego pasamos a los hijos de Amram, por la misma tribu de Leví, y está Miriam, Aarón, Moshe. Entonces, Moshe, el número 3. Siempre, entonces, normalmente ha sido la tendencia, no significa que sea así siempre, pero es una tendencia que se repite a lo largo del Tanaj, de que el hijo entre es más menores, mayor conexión con Akash Baruj Hu tiene. Entonces, podría ser un motivo también. Muy bien, entonces, vamos a analizar. ¿Listo? Nos dice acá, referente a que nuestros antepasados, normalmente en los capítulos empiezan diciendo que hicieron nuevamente los malos a los ojos de Hashem, ¿sí? Sin embargo, acá nos está hablando otra cosa diferente, no solamente nos dice nuevamente, sino nos dice, hicieron únicamente lo malo ante los ojos de Hashem, ¿listo? Únicamente. Entonces, ¿eso qué significa? Normalmente el Midrash Teilim, el Midrash que habla sobre los salmos, nos dice que cuando se componía una de las Shirot, ya estuvimos estudiando sobre ellas la vez pasada, sobre las 10 Shirot, canciones, eh, siempre esas canciones eran tan profundas que Hashem perdonaba todos los pecados de Am Israel. Entonces aquí no podía decir que nuevamente hicieron un pecado, toda vez que habían sido ya perdonados con la canción de Débora, ¿sí?
esa es lo que nos resalta también la importancia, es el Midrash Teilim de entonar cánticos a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonar cánticos, eso tiene una fuerza impresionante. Y el libro de los Teilim es brutal. Cuando lleguemos allá, wow, eso es para romper la cabeza todo lo que tiene un Teilim. Muy bien. Entonces nos dice el capítulo también que entonces los medianitas no dejaban comida para la subsistencia de Israel, ¿cierto? Entonces, la Gemara nos dice en Baba Metzia, página 59a, Rabí Hanina Ben Papa enseñó, una persona siempre debe tener cuidado de estar provisto de grano dentro de su casa, ¿cierto? Pues solamente en eso es llamado Israel como pobre, ¿sí? O sea, no hay otro contexto en el cual el Tanaj mencione que Israel fue pobre, sino acá cuando está diciendo que no había grano. Es un consejo que da la Gemara, recordemos que eso no es una alajá, sino es más bien lecciones de Musar, es que deberíamos esforzarnos por estar provistos de granos dentro de la casa, porque cuando se acaban los granos, es el único momento en todo el Tanaj cuando se nombró que había pobreza dentro de Israel. De resto no nos vamos a encontrar eso en otro contexto, que es el que Israel empobreció. ¿Sí? Y sobre eso también podemos hablar que depende obviamente de la actividad agrícola. Y el profeta Mos escribe en 9:15, ellos plantarán y nunca serán desarraigados de la tierra. Esto hace referencia ya como tal cuando sea la Geula, cuando estemos todos unificados dentro del Israel, entonces se cumplirá eso de que plantaremos y nunca seremos desarraigados de la tierra. ¿Sí? Para hacer contrastes de lo que ha pasado y lo que pasará. Hay que destacar, también muy importante, el poder de la Teshuvah, ¿cierto? Porque luego de que uno hace una Teshuvah Shelema, un verdadero retorno, un verdadero arrepentimiento, es cuando llega Hashem y cambia los decretos, si no, no, ¿sí? El nombre de la palabra Teshuvah, pues sí, digamos que una de las acepciones es arrepentimiento, en realidad es retorno, ¿cierto? ¿Por qué retorno? Entonces, pensemos todos en la carretera, todos hemos alguna vez hecho un viaje. Íbamos por la carretera, por nuestro carril, y de repente dice retorno, ¿cierto? Que el retorno que hace es tomar otra vez hacia atrás, regresar y no seguir la vía que se llevaba. Esa es la mejor descripción de que es Teshuvah. Teshuvah es que voy por un camino y hago Teshuvah es que no voy a volver a tomar ese camino, sino voy a regresar a un punto donde estuve anteriormente y estaba mucho mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué de bueno tiene hacer Teshuvah, ¿cierto? Hashem primero lo manda en varias fases. 6 fases están enumeradas por Rashi. ¿Listo? Primero Hashem nos manda problemas, ¿sí? Problemas que parecen ser muy difíciles de resolver, ¿sí? Pero pues a la larga se pueden resolver. Pero vienen ahí dificultades. Número 2. Después de Akadosh Baruj Hu empieza hacer que a esa persona le escasee el dinero. Estamos hablando de cuando Hashem está enojado con una persona y quiere que haga Teshuvah. ¿Sí? Hashem no quiere matarlo porque pues, nos hubiera matado a todos rapidito. Él sabe que tenemos el poder de hacer Teshuvah y cambiar, pero nos tiene que dar señales para que nos orille a hacer la Teshuvah. Entonces, primero, nos manda problemas. Segundo, nos hace quitar el dinero, hacemos pérdidas de dinero. Número 3, nos tocan nuestros bienes. ¿Sí? Se pierden propiedades. Número 4, nos toca la salud. Sí, nos toca la salud. Número 5, toca a nuestros hijos, Hazbe Shalom. Número 6, si no hicimos entonces nos envía la muerte. Y de esa forma es que Hashem nos orilla a poder hacer Teshuvah. Una pregunta, ¿ustedes ven bien el video? ¿Tienen problemas con el audio, con el video? No, se escucha perfecto y se ve bien también. ¿Escucha bien? ¿Se ve Baila bien? todo, Tore. Sí, escucho bien. Vale, entonces tal vez el internet de quien nos escribe en el chat, que es Julia, debe de pronto tener problemas con la navegación. Gracias, todo Rabá. Muy bien, entonces así funciona, ¿no? Ahora, ¿quién es ese ángel que se presentó a Gedeón?
¿sí? Ya sobre eso hablamos anteriormente. ¿Quién es ese ángel que se menciona a lo largo de este libro? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Amigos, ¿quién es ese ángel? Dijimos que esa persona se conoce en todo el libro como ángel, como profeta, como hombre de Hashem, como juez, como Cohen. ¿Qué dice Julia? Pensé que era el que había visitado a Abraham Avino y a Lot. ¿No es él? No es él, no es él, ninguno de los tres. Ya nos dicen también, dice Patricia, Gabriel, no, tampoco es Gabriel. Uy, hace como un par de semanas hablamos sobre eso. Nos va a aparecer de muchos nombres mencionados en el libro de los Shoftim. Vivió una vida muy larga. Vio la salida de Mizraim, Elías Naví. Pinjas. Eliyahu Naví, no Eliyahu Naví, bueno, claro que al futuro fue un Gilgul, Eliyahu Naví de esa persona, fue un Gilgul. ¿Qué dijo Shlomi que no lo escuché? No, dije algo, pero tú dijiste un ángel, entonces no puede ser. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a revelar la identidad. Ay, perdón, ¿tú ibas a hablar, ma? Sí, que yo pues, estaba, como dijiste que que tenía una vida, pues, que vio la salida de Israel, del pueblo de Israel de Egipto, y pues me inclino por ti. Ese es el único que me hace, pero pues no sé qué tan mala puede ser. Te escucha lejos, pero te entendí. Pinjas, ok. Entonces recordemos algo. La palabra malach no solamente significa ángel, también significa mensajero, mensajero, no solo ángel, aunque también obviamente es un tipo de ángel. ¿Listo? Entonces, efectivamente, muy bien, con la cabot, como dice mi madre, estamos refiriéndonos a Pinjas. Otra vez, te recuerdo, a lo largo del libro de Shoftim, nos va a aparecer Pinjas como ángel, como mensajero, como profeta Hashem, como hombre y como Cohen. Es mencionado en esas maneras. Entonces, por ahí voy a volver a preguntar cuando nos vuelva a aparecer Pinjas. Ahora bien, estamos hablando de que, ¿cuál sería una de las pruebas de que es Pinjas? Nos dice en el capítulo 6 que Gedeón estaba hablando con él y de un momento a otro desapareció. Nos dice el versículo 21, ¿no? ¿Cómo así que desapareció y se esfumó? Entonces, claro, nos recordamos cuando Pinjas fue con Caleb a hacer el espionaje dentro de Jericó, que allí llega Rahab y sube al techo y dice que los subió y lo escondió. Entonces nos cambió de singular perdón, de plural a singular, de lo cual aprendemos que tuvo que esconder a Caleb porque Pinjas podía usar los nombres de Hashem y se podía esconder. Entonces, Calva Homer, si allí se escondió, se desapareció, y acá también nos dice que se desapareció, se está refiriendo a Pinjas. ¿Listo? Y referente iba a decir algo, Pinjas, ok, tuvo la salida de Mizraim, Matan Torah, la generación nueva, todo el gobierno de Joshua y todo el gobierno de todos los jueces. Él falleció poco antes de que naciera el profeta Shmuel, ¿sí? Y como dijo precisamente Shmuel, aquí ya nuestro amigo, Eliyahu Naví, según el Sefer Gilgulim nos dice que fue una reencarnación de Pinjas, ¿sí? Entonces, latinaste, pero una generación más adelante. Muy bien. ¿Qué más podemos aprender? ¿Cierto? Nos está diciendo entonces que es el elegido por Akadosh Baruj Hu. Ya dijimos que se refiere a Menashe cuando está haciendo también una bendición sobre Yosef. Entonces nos dice Jacob, viene un versículo en 49:22 de Bereshit, donde dice un hijo sobre un manantial, ¿cierto? Un hijo sobre un manantial se está refiriendo
a Gedeón puntualmente, ¿sí? Y cuando nos dice que Pinjas le menciona Hashem está contigo, significa que fue dotado con ayuda superior, ¿sí? Entonces, muy interesante, ¿no? Porque le dijo Hashem está contigo. De lo cual aprendemos, nos dice la Gemara, uno debe saludar a otro en nombre de Hashem, ¿sí? Esto lo encontramos acá en este contexto donde Pinjas saluda con el nombre de Hashem a Gedeón. Pero más adelante en la Megilá Ruth nos vamos a encontrar que Boaz saludaba a sus trabajadores y les decía, Hashem imahem, y ellos le respondían, Yevarejeja Hashem, ¿cierto? Eso en la tradición marroquí se dice antes de subir al Sefer Torah, antes de hacer las Birkot Torah, siempre se dice Hashem imahem, y los demás responden, Yevarejeja Hashem, y ahí se empieza, Barejú Hashem ameboraj, y se hace la lectura de la Torah. Muy bien. Entonces, amplía la Gemara de porque uno debería saludar siempre con el nombre de Hashem, ¿cierto? Se basa en Proverbios 23:21. Mishle 23:21 dice, no desprecies a tu madre cuando sea anciana. ¿Cuál es el significado oculto de este versículo? Nos dice en la Gemara que no se debe descuidar las costumbres que se heredan. Entonces, si nuestros abuelos saludaban usando el nombre de Hashem, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Cierto? ¿O será que sí lo hacemos y no sabemos que lo estamos haciendo? Entonces, Makot 23b amplía este concepto diciendo que a Hashem mismo le gusta que se salude en su nombre. Le gusta que se salude en su nombre entre los seres humanos. Y aquí entonces tenemos algo muy interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dame un segundo. Este es un poquito más adelante que nos va a salir. Bueno, vamos a hacerlo de una vez. El lugar lo llamó Gedeón, donde edificó el altar, Adonai Shalom. Entonces nos está poniendo a la par el nombre Adonai con el nombre Shalom, ¿cierto? Entonces eso significa que el nombre Shalom también es uno de los nombres con los cuales se conoce a Kadosh Baruj Hu. Entonces al final cuando le decimos a alguien Shalom, sí lo estamos saludando en realidad con un nombre de Hashem, ¿sí? Entonces por eso les digo que tal vez lo hacemos y no sabemos que lo estamos haciendo. Muy bien. ¿Qué más aprendemos por la Gemara de este capítulo? Makot, página 3a, ¿cierto? Nos dice que Rabbi Yehoshua ben Levi enseñó que 3 cosas fueron hechas por la corte mundana, digámoslo de esa forma, la corte terrenal, y fue aprobado por la corte celestial. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas? Masejet Makot, página 3a. Número 1, la lectura de la Megilá Esther en Purim. Está insinuado en Esther 9:27, ¿sí? Dice que Esther y Mordejai establecieron leer siempre la Megilá. Mira, tan bonito que todo se interconecta. Estamos a una semana de Purim. Qué bonito, qué bonito. Pues una semana vamos a estar haciendo esa mitzvah que fue aprobada por la corte celestial. Número 2, saludar con el nombre divino, ¿sí? ¿Por qué fue aprobado por la corte celestial? Porque lo hizo acá Pinjas con Gedeón y también lo hizo Boaz con sus trabajadores. Entonces, la corte celestial estuvo de acuerdo. Muy bien, Baruch Hashem. Y la número 3, perdón, número 3, el profeta Malaquí, Malaquías 3:10, que fue aprobado por la corte celestial que se estableció desde la corte terrenal. Probadme en esto, dijo Hashem, traed mis diezmos al templo, ¿cierto? Y yo abriré las ventanas de los cielos. Es lo único que está en todo el Tanaj, donde Akadosh Baruj Hu dice, pruébenme en eso. En otras cosas, en ninguna otra cosa, se puede probar a Hashem. Solo en separar los maserot correctamente y entregarlos. Eso sí es una prueba. Muy bien. Entonces, el capítulo nos continúa diciendo el diálogo sobre Gedeón y Pinjas, que Gedeón está preguntando, si Hashem está con nosotros, entonces ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Cierto? De lo cual Rashi nos enseña que se refiere a que ese era el día de Pesaj. ¿Y por qué dice él que era el día de Pesaj?
porque si está remembrando la salida de Misraim y todo lo que pasó en el desierto, entonces lo más probable es que ese día había cantado Alel. Y en Alel, la bendición o los salmos que cantamos dentro de Pesaj y en varias fiestas también, en Rosh Chodesh también, en Pesaj y en Sukkot se hacen completos, ¿cierto? El completo Alel y en nosotros es medio Alel. Se menciona siempre la salida de Misraim. Empieza el Salmo 114 diciendo, Betzed Israel mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am lo es, ¿cierto? Cuando Israel salió de Misraim, de un pueblo de lengua extraña. Entonces, dice Rashi, si viene Gedeón y está remembrando y dice, pero si nos han contado todo lo que hizo y ahora no vemos lo mismo, ¿qué pasó? Era porque estaban fresquitos en haber recordado y la manera de recordarlo es con Alel. Muy bien, entonces ahí está Gedeón también insinuando que Hashem debería actuar nuevamente para ellos en mérito a sus padres, ¿sí? Que vieron esas cosas maravillosas. Y muchas veces eso no sostiene. Por ahí en la Gemara hay una discusión, no recuerdo bien el Masejet, tiene que ser que como Yomá, más o menos, donde están discutiendo los Jajamim hasta cuándo duraron los méritos de los Sabot, o si todavía duran hoy en día los méritos de Abraham, Isaac y Jacob para proteger a Israel. No se sabe, fue algo que permaneció sin resolver, pero unos dicen que se agotaron por allí en la época del Tanaj, porque hay cierto profeta que es el último que los nombra, y nunca se vuelven a nombrar a Abraham, Isaac y Jacob juntos, por lo cual ellos dicen hasta ahí duraron los méritos de los patriarcas, de ahí para acá nos sostienen los de ahí en adelante, los de la generación, o los de los profetas, los Nevi'im, los reyes de Israel, no sabemos qué nos sostiene hoy en día. Muy bien. También Gedeón dice algo muy importante, ¿por qué soy yo el escogido? ¿Sí? ¿Por qué sería yo el escogido si mi clan es el más humilde de Menashe y yo el más joven de mi casa? ¿Sí? Yo soy el más jovencito de la casa, ¿por qué me van a escoger a mí? Entonces, aquí hay una Mishnah que se escribió referente a esto, ¿no? Aquel que busca los honores huyen de él. Y aquel que huye de los honores lo persiguen. Aquí estamos viendo que Gedeón se rebajaba a sí mismo. Él decía, yo no soy nadie, ni mi familia es nadie. Entonces, ¿cómo así que yo voy a ser el que salve a Israel? Claro, como huía de los honores, al final los honores tuvieron que venir a él. En el próximo capítulo veremos qué fue lo que hizo, que hizo algo grandioso con poquitos soldados, ¿no? Ok, muy bien. Es para enseñarnos referente a las medidas de la humildad. Referente a la humildad, la referencia primaria es Moshe Rabbeinu, que anoche estábamos de su Ilula 7 Adar. Ya hace unas horas finalizó la Ilula de Moshe Rabbeinu. Murió en un día como ayer, ¿cierto? Nació y murió en un 7 Adar. Y nos enseñó la humildad. Siempre era humilde, 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 humilde. Tan humilde que, por ejemplo, Abraham vino y dijo en el momento, yo soy como el polvo de la tierra, le dijo a Kadosh Baruj Hu. Pero Moshe se consideró a él mismo una nada. Cuando le dice a los Bene Israel, ¿quién soy yo y quién es Aarón para que peleen contra nosotros? No somos nada. Entonces, así se demuestra más o menos el grado de humildad que tenía Moshe Rabbeinu. Entonces, en el mismo orden de ideas, pues, Gedeón nos da un ejemplo, diciendo, yo no soy nadie. Entonces, al final tuvo honores grandes. Y le dice a Pinjas, derrotarás a Midian como a uno solo. Sí, dijimos que se unieron varios pueblos para pelear contra Israel. Midian, Amalek y Kedem. Eran 3 naciones contra Israel. Entonces le está diciendo, pero los vas a derrotar a Midian como a uno solo. A Midian, perdón, Midian. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Aprendemos en el Midrash Tanhuma que a los ojos de Akadosh Baruj Hu, los enemigos son apenas como uno solo. ¿Sí? Eso se parece en algunos de los contextos del libro de Barim, donde nos habla que por un camino vendrán hacia ti, pero por 100 saldrán huyendo, por 10, por muchos caminos saldrán huyendo. ¿Sí? Y eso se ha visto pues, a lo largo de la historia también. Incluso el Estado moderno de Israel también lo ha visto.
¿sí? Y algo parecido, una referencia que tenemos en la Torá, viene a ser en el Yam Suf, porque allí nos dice, Kiva paró, porque Hashem echó al mar el caballo del faraón, sería la traducción literal, pero en realidad está hablando de todos los caballos. ¿Por qué? Al enemigo Hashem lo ve como si fuera uno solo, no como si fueran muchos. No nos asustemos cuando veamos muchos enemigos, muchos ataques para Akash Baruj Hu es como uno solo. Muy bien. ¿Qué más aprendemos? Tenemos aquí otra prueba. Nos dice el Sefer HaJinuch de que era Pesach. ¿Cuál es? En el versículo 19. Dice, Gedeón procedió a aderezar un cabrito y una efa de harina como tortas sin levadura, ¿cierto? Más carne en la cesta y el caldo en la olla, después de lo cual se lo sacó debajo del árbol grande y lo sirvió. Entonces, otra vez, Calva Homer. Hemos hablado que Matzot era cuando Abraham vino a recibir a sus visitantes, y lo mismo esa semana, al otro día que estuvieron los visitantes en Sedón, Lot les ofreció pan sin levadura, ¿cierto? Después nació Isaac, un año después, nació para panes sin levadura otra vez. Y aquí nos vuelve a mencionar que alguien ofrece pan sin levadura. Entonces, o no había levadura en Israel, o a todos les gustaba el pan sin levadura, no. Simplemente tenemos que deducir que sucedían siempre en el contexto de la fiesta de Pesaj. Entonces, esto viene a reforzar lo que dijimos de que Gedeón había cantado a Alel la noche anterior porque era el día de Pesaj. Muy bien. Aquí sí ya era mitzvah Pesaj. En el momento de Abraham y de Lot no era una mitzvah todavía Pesaj, pero ellos ya lo sabían por Torah oral, ¿cierto? Pero aquí sí ya estaba codificado y regulado. Vamos a darle la palabra a Julia, sigue. Siempre he querido entender eso cuando mencionan el pan sin levadura, porque es una tradición de que siempre a sus invitados ellos ofrecían pan sin levadura. ¿Por qué no consumen la levadura? ¿Qué tiene la levadura en sí, de que no la consumen en el pan? Ok, bueno, ese es un tema más místico que literal, ¿listo? Más místico porque un poquito de levadura hace que toda la masa se leude, ¿cierto? Entonces eso significa principalmente nuestras malas midot. Cuando nosotros tenemos una pequeña mala midá, eso se va multiplicando y se va multiplicando y se va multiplicando. Entonces uno inicialmente, no sé, puede llegar uno a decir a alguien buenos días y esa persona simplemente le hacía así con la cabeza, no le responde, sino le hacía así con la cabeza. Entonces, digámoslo de cierta forma, pues, bueno, una persona como nosotros diría, bueno, pues no me saludo, pero bien. Pero alguien podría decir, ah, no me está saludando, o sea que yo no soy importante, o sea que cree que yo estoy pintado en la pared, ¿cierto? Y esa pequeña idea va creciendo en la cabeza, porque otro día vuelve y saluda y no le contesta, y se va cargando y se va cargando hasta que explota. Entonces, asimismo, la levadura representa principalmente malas midot. Ahora bien, no es que fuera una costumbre recibir a todo el mundo con pan sin levadura, sino que nosotros tenemos a la Hale Maaseh. Durante la semana de Pesaj no comemos levadura hametz, pues no digamos levadura sino hametz, que viene de los 5 granos que se desprenden de lo que significa hametz, ¿cierto? Trigo, avena, centena, espelto y cebada, espelta y cebada. ¿Cierto? Esos 5 granos son los que se consideran hametz. Durante la semana de Pesach no puede haber eso en nuestras casas. Entonces, si llega un visitante, no es que no lo recibamos. Podemos recibir un visitante, pero lo que le vamos a dar de comer, pues va a ser según la ley de esta semana. Matzot, pan sin levadura. Entonces, lo que quiero recalcar con esto no es tanto que se le ofreciera a todo el mundo pan sin levadura, sino que los contextos de las visitas o de los visitantes llegaban durante la semana de Pesaj y por lo tanto todos somos cumplidores de la halajá. Esa semana no consumimos hametz. ¿Listo? Sigue por favor, Ma. Esto, lo que pasa es que yo siempre, no sé, lo había pensado, pues hasta ahora escucho eso de que, de que esas visitas pudieron haber ocurrido siempre o ocurrieron siempre durante la festividad de Pesach. Pues yo había pensado que así tanto como Abraham, como todos los que han ofrecido, le ofrecieron en varios episodios de la Torá también panes sin levadura,
pudo haber sido, no sé, se me ocurrió mucho tiempo antes que era por la premura del momento, o sea, tú no puedes esperar, si tienes un visitante al lado, a esperar que la masa leude suba para empezar a preparar un pan, sino que necesariamente, pues si quieres algo rápido para ofrecer, pues tienes que hacerlo rápidamente sin esperar que dé el punto de crecimiento. Pues yo lo había pensado así, no sé, es la interpretación que yo tenía antes. También es uno de los motivos, porque cuando es la salida de Mitzrayim, para allá, tiene que ser Bo, sí, para allá Bo, o Beshalach. Nos dice la Torah que ellos cargaron al hombro toda la masa porque no había alcanzado a fermentar, ¿cierto? Y ahí hay una pequeña discusión que veremos en su momento. ¿Cómo así que no alcanzó a fermentar si Hashem dijo un capítulo atrás que no le echaran levadura al pan? ¿Sí? Entonces, también tiene que ver con eso. Si hay una premura, se adapta a lo que haya al momento, ¿cierto? Pero, sin embargo, por el contexto de que la Torah en ningún momento ordena más ingerir pan sin hametz, sino solo en Pesach, pues aprendemos que tuvo que ser en Pesach que se dieron el contexto de las visitas, ¿sí? Porque de otra manera, para ponerlo de otra forma, si estamos hablando de que a Abraham y Lot les gustaba recibir invitados, ¿cómo no iban a tener pan preparado todos los días en su mesa? ¿Sí? Entonces siempre tenían el pan, pero si llegaba la visita en una semana en que no se podía ingerir pan, pues tocaba ofrecerles lo que sí se podía ingerir. En este caso era las matzot, ¿sí? Pero muy bien, lo que tú dices está en la salida de Mitzrayim, se estudiará, pero en su momento dentro del Pardes. Pero muy buena apunte, muy buena apunte. Baruch Hashem. Muy bien, entonces ya dijimos sobre el paralelismo de Adonai con Shalom, porque Gedeón llama en el versículo 24 al lugar Adonai Shalom, ¿cierto? Y de lo cual aprendemos, nos dice en la Gemara de Masejet Shabbat, en el Talmud, dice que está prohibido decir Shalom en el baño. ¿Listo? Recordemos que hay una mitzvah en la Torah que nos dice que uno tiene que hacer sus necesidades fuera del campamento para no profanar el nombre de Hashem, ¿sí? De lo cual se aprende que en un lugar donde se utiliza para allí hacer sus necesidades fisiológicas, una persona tiene prohibido también mencionar un nombre de Hashem. En este caso, el nombre Shalom, totalmente prohibido decirlo en el baño. Cuidado, ¿sí? Entonces, incluso, no sé, a veces alguien puede entrar al baño con el celular y saludar. Shalom, no haga eso porque está escribiendo Shalom en el baño, no escriba eso. ¿Sí? Entonces, nos dice así, ¿no? Y una reflexión también que nos deja la Gemara. Nos dice que grande es la Shalom, que grande es la paz en el mundo, que hasta el mismo Kadosh Baruj Hu se llama Shalom. ¿Sí? Y cada rezo lo acabamos diciendo, se Shalom en Rumá, Uba Rahamo de Shalom Aleinu, Ibra Calamo Israel, ¿cierto? El hacedor de la paz en las alturas, haga la paz para nosotros y para todo su pueblo Israel. Es muy importante, la Shalom, de las cosas más difíciles de lograr en este mundo. Llevamos tantos años y hoy todavía tenemos guerra, no hay Shalom. Nos dice, aunque hay una opinión que dice que si la persona se llama Shalom, se puede decir, bueno, sí, Shalom. Incluso ahí sí, tratando de hablar un poquito de la tradición ashkenazí, sería mejor como ellos lo pronuncian, Shulem, ¿sí? Shulem, sí, Shulem, para no decir Shalom, una manera diferente de pronunciarlo, ¿sí? Pero evitar a toda costa decir Shalom. En nuestro contexto, creo que de conversos, no conozco el primero que se llame Shalom converso. Entonces, por el lado nuestro, estaríamos librados. Cuando un día conozcamos un Yehudi que se llame Shalom, entonces nunca lo llamemos desde el baño. Por favor. Muy bien. Baruch Hashem. Nos dice después el Tanaj, toma el novillo y otro toro de 7 años derriba el altar de Baal y la Asherá y luego edifica un altar a Hashem, ¿cierto? Y sacrifica el toro usando la madera que contiene. Nos dice luego que se prendió fuego allí. Entonces el rabino Behaye enumera las siguientes veces, son 6 veces en los cuales el Tanaj nos va a decir que cayó fuego del cielo para algo, para una ofrenda, para una respuesta de Akadosh Baruj Hu. ¿Listo? La primera vez fue en la inauguración del Mishkan.
El octavo día de la inauguración del Mishkan, nos dice que allí estaban Moshe, Aarón, los Kohanim, los Leviim y todo Israel reunidos haciendo lo correspondiente a ese día, y ese día un fuego descendió del cielo que consumió las ofrendas. Esto es la primera vez que aparece algo así. La segunda es acá, con Gedeón. Un fuego descendió a Hashem que consumió la ofrenda. La tercera es con Manoah, el papá de Shimshon. El papá de Shimshon también hizo un sacrificio y fuego descendió, y ellos entendieron que efectivamente ese niño que iban a nacer era alguien muy importante, consagrado a Kadosh Baruj Hu. El cuarto fue David Amelech en la Magefá, en el último capítulo de Primera de Shmuel, nos dice que vino una plaga sobre Israel, y bueno, entonces luego cuando se detuvo la plaga, se compró el terreno, ahí se construyó el Bet HaMikdash, ahí estaba construido, ese fue el lugar donde ocurrió ese contexto de la Torah, del Tanaj, perdón, y por lo tanto, David fue respondido también con un fuego que cayó del cielo y consumió la ofrenda para decir que había perdonado lo que había pasado en ese momento, que fue hacer un censo de forma innecesaria. El número 5 fue Shlomo, en la inauguración del Bet HaMikdash. Igual, también descendió un fuego del cielo que consumió la ofrenda y que tenía muy preocupado a Shlomo, porque la Gemara nos viene a decir que el día de la inauguración del Bet HaMikdash, Shlomo ya tenía todo hecho y le dijo a las puertas, alzad vuestra cabeza y levantados vosotros entradas sempiternas, porque entrará el Rey de la Gloria, y va a entrar el Arón HaKodesh al Bet HaMikdash. Y las puertas no se quisieron abrir. Y entonces hay un diálogo que está en el Salmo 24, y las puertas le respondieron, ¿quién es el Rey de Gloria? Y el rey Shlomo respondió, Hashem Sebaot es el Rey de Gloria, Hashem poderoso en batalla. Y otra vez vuelve y se repite, ¿no? Entonces, hasta que no hubo el fuego que descendió del cielo, Shlomo estaba muy preocupado por la inauguración del Bet HaMikdash, pero sirvió después, dice Rashi, para demostrarle a todos que el pecado, o lo que se creía que había sido un pecado de David con Bathsheba, nunca fue un pecado, y que si llegó a hacerlo, Kadosh Baruj Hu lo había perdonado en su totalidad. De otra forma, el hijo de esa unión no hubiera podido ser el rey de Israel. Y la sexta vez que está identificada, según nos dice Rabbeinu Ben-Zvi en el Tanaj, explícitamente, es Eliyahu Hanabí, cuando está en el Monte Carmel con los profetas de Baal. Entonces nos dice allí que él roció con agua el sacrificio y después fuego descendió del cielo que lo consumió. Sí, muy interesante. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, ojo, 6 veces que aparece en el Tanaj. ¿Qué más aprendemos? Aprendemos que, dice Masejet Temurá, página 28b, en el Talmud, que es una práctica idólatra de la época engordar un toro por 7 años como objeto de adoración de los ídolos. O sea, el toro solo lo tenían para engordarlo y que estuviera ahí cuando adoraban sus ídolos. ¿Sí? Esas prácticas son un poquito raritas, nos parece hoy a nosotros, pero hoy es de otras maneras, ¿sí? Hoy tenemos en todo lado un poco de figuras, de estatuas, de santos y de no sé qué más cosas hay en el mundo. Qué vergüenza, Hashem Yisbaraj, qué vergüenza. El Midrash Tanhuma, sin embargo, dice, pero ¿y qué pasó aquí, no? Porque Gedeón toma el altar, toma el buey, toma la madera, derriba todo, después hace otro altar y después mata a ese mismo buey. No fue tomar como que todas esas cosas de la idolatría para hacerlas para Hashem, ¿sí? Entonces, ojo, normalmente eso está prohibido, eso no se puede hacer, ¿sí? Si en algún momento cualquiera de nosotros va caminando y se encuentra un ídolo de oro, y uno dice, uy, madre, este ídolo es grandote, pesa unos 3 kilos, entonces esto es muchísimo dinero porque el oro es carísimo, es de oro puro. ¿Qué tendría que hacer con eso? ¿Será que lo vende y compra una sinagoga? ¿Será que lo vende y compra una biblioteca gigante llena de libros de Torah? No, totalmente prohibido sacarle provecho a la idolatría, totalmente prohibido. Lo que se debería hacer, según dice la Torah, es fundirlo y eso, enterrarlo. Eso no se le puede ya utilizar para nada. Entonces, ¿qué pasó acá, no? Acá estamos hablando que fue una orden directa a Kadosh Baruj Hu. Cuando él decide saltar la norma, y él lo expresa, él lo puede hacer porque él es el que hizo la ley, ¿cierto? Ejemplo, vamos a hablar de ejemplos. Está prohibido
la lana y el lino en una sola prenda, Shatnez, la misma de Shatnez, ¿sí? Sin embargo, el Kohen Gadol podía usar una prenda de lino, de la cual colgaban tzitzit, que son de lana, pero era para el servicio a Hashem. Entonces él saltó su regla porque era algo para él mismo. Asimismo acá, aunque está totalmente prohibido el usufructo de la idolatría, Baruj mismo dio la orden, Pinjas la transmitió, Gedeón la cumplió. Entonces, no discutimos, como se dice, con el dueño del aviso. Y entonces el Midrash Tanhuma dice que Gedeón hizo 7 cosas ilegales. ¿Listo? 7 cosas ilegales. Primera, sacrificó un toro que había sido adorado. ¿Sí? 2, el toro había sido apartado para la idolatría. 3, construyó un altar. 4, cortó madera para el de la Asherá. ¿Cierto? ¿Qué es eso de la Asherá famosa que sale en todo el Tanaj diciendo que se descarriaron detrás de las Asherot? Asherá se refiere a árboles. ¿Listo? Eran maderos. Maderos, sí, ese famoso árbol que se pone en los pueblos el 24 de diciembre. Eso venía desde la época de Canaán, era una de las prácticas idólatras por la cual las naciones fueron expulsadas de allá. Tomaban un árbol, dice Jeremías 10, lo adornaban y le ponían regalitos debajo para que la gente por él lo adorara, ¿cierto? Eso es el famoso culto a la Asherá. Así que eso no es diferente, eso es idolatría hoy en día. ¿Qué me dicen ustedes cuando uno ve por ahí personas que tienen en su casa el árbol de Navidad y al lado prenden la januquilla? ¡Ay, Hashem, pero qué es esto! Hashem, no lo puedo creer. Lo van a ver. Eso es terrible, eso no se hace. Ese es el famoso culto de la Asherá, una madera. Y también por otra forma, el mundo adoraba hoy un dios de madera, ¿cierto? Que aparece muerto en una madera así. Entonces, eso no ha cambiado. Solo ha migrado a otras formas. Número 5, sacrificó de noche, ¿cierto? Nunca se hace un corbán de noche, es totalmente prohibido. La Torah no permitía nunca que se hiciera un sacrificio de noche. Acá se hizo por vía a una lapidación, a un linchamiento. Número 6, no estaba presente un Kohen Gadol, ¿cierto? Para un tipo de sacrificios, no para todos tiene que estar el Kohen Gadol allí. Y el número 7, estaba entre sacerdotes que servían a unos muchachos, ¿cierto? Pero esos muchachos lo estaban recordando de los sacerdotes del ídolo que estaban por ahí a la redonda. Eso, recordamos, aunque fueron 7 actos que son ilegales, acá el Baruj Hu dio la orden y por lo tanto se saltó la regla porque él mismo lo dijo, ¿cierto? Es como, no sé, en la casa cada uno. El papá dice, hoy nadie ve televisión, está prohibido, pero él va y se acuesta y prende el televisor. Pues él puso la regla, él la puede saltar porque él es el que manda en la casa, ¿no? Más o menos para que podamos entender acá ese contexto. Y nos dice luego que tomó 10 hombres, ¿cierto? Tomó 10 hombres que fue con lo que hizo aquello de derribar el altar, el sacrificio y volverlo a hacer, ¿cierto? Esto nos resalta la importancia de un minyan. Recordemos que el minyan son 10 varones judíos mayores de Bar Mitzvah. Entonces, cuando el minyan está, esas oraciones, esas tefilot que se hacen en minyan suben, Kashu Arujú, de una. Si no hay minyan, entonces empieza a dañarse la señal, ¿cierto? A entrecortarse la comunicación con el cielo. Más o menos para que lo entendamos, es como eso que nos decía ahorita Julia, se corta el video, el audio se retrasa, ¿cierto? Así más o menos se escucha una tefila cuando no se hace con minyan. Por eso es muy importante rezar en comunidad. Pues un día estemos juntos todos. Nos dice que el papá se llamaba Joash, ¿no? Joash, el papá de Gedeón. Y él mismo dice, cuando todo el mundo va a linchar a Gedeón, dice, no, que va al pelee sus batallas propias, necesita seres humanos que lo defiendan. ¿Cómo así? Entonces, de allí aprendemos, nos dice Rashi, que él mismo sabía que su adoración era falsa. Y que también empezó a hablar así para que Gedeón pudiera huir, ¿sí? Gedeón tuvo que correr. Gedeón tuvo que esconderse, por lo menos mientras se calmaba la tormenta que había iniciado con la destrucción del ídolo del momento. Ok. Y fue llamado Yerubbaal, ¿cierto?
¿cierto? Que es contienda con Baal, ¿cierto? Está traducido como que Baal contienda con él por derribar su altar, ¿sí? Entonces es uno de los apodos que le puso la gente. Ese sí no lo puso el Tanaj, fueron los demás. Y luego nos aparece esto, ¿no? A ver, les comparto. Nos aparece acá. Nos aparece esto, ¿no? Dice que Gedeón pide, primero nos dice, voy a mantener expuesto un vellón de lana en la era, ¿cierto? Si llega a haber rocío sobre el vellón, pero sobre la tierra hay sequedad, entonces tendré que saber que salvarás a Israel por medio de mí, tal como lo has prometido. Entonces, claro, acá, en el primer día de la prueba, esto fue lo que pasó. Él tomó ese vellón de lana, al otro día lo exprimió y salió agüita, pero lo demás estaba todo seco, ¿sí? Eso podría ser medianamente normal dentro de las leyes de la naturaleza, ¿no? El vellón seco, claro, como es lana, entonces eso se demora más en secarse, pero la tierra absorbió todo y se secó, entonces pareciera un poquito más fácil. Pero lo que pasa el segundo día, sí viene a ser más complicado, porque ya el segundo día estaba todo mojado, pero el vellón no, ¿sí? De lo cual aprendemos también allí que Akash Baruj Hu respondió de forma favorable. Normalmente cuando le pedimos algo así a Hashem, no creo que él nos escuche, ¿sí? Como decir, ay Hashem, si veo pasar un carro rojo, tú quieres que me compre un carro rojo, ¿no? Así no funciona, así no funciona. Aquí estamos hablando que Gedeón hizo una prueba, pero más adelante el profeta Shmuel nos va a decir que Gedeón era una persona también ignorante. Normalmente, cuando se erigía un juez de Israel, no es porque era un tzadik, ¿listo? Sino porque era el menos malo que había en la generación en Israel, ¿sí? Que normalmente se volvía un jajam después porque recibía ayuda del espíritu de profecía y Hashem lo dotaba con sabiduría. Ok, eso es otro cuento, pero no es porque fuera de la Kedushá, por ejemplo, de Moshe o de Misbo Yehoshua, ni siquiera de Shmuel. Entonces hay un versículo más adelante en el libro de Shmuel que nos insinúa que Shmuel llegó a tener el mismo nivel de Moshe y Aarón. Pues, imagínense, el profeta Shmuel fue una cosa grandísima, pero también nombra en otro contexto a 3 jueces de Israel, ¿cierto? Nombra a Gedeón, a Iftach, Jefté, y a Shimshon. Pero a esos 3 los nombra como que, pues aunque fueron gobernantes de Israel, tocaba respetarlos, pero no eran personas dignas como los que mencionamos primero, ¿cierto? Sino más bien que de lo menos malo se podía recuperar algo y eso ponerlo al servicio acá al bajo. Entonces aquí nos aparece Gedeón en ese orden de ideas, ¿sí? Y también otra enseñanza que podemos sacar de esto es que, pues precisamente una muestra de ellos que pedían pruebas que se salieran de la naturaleza, ¿no? Sí, por ejemplo, Moshe cuando pidió pruebas de por qué era el elegido, él no dijo, pruébame en esto, Hashem, sino Hashem mismo le dijo, tira lo que tienes en tu mano. Después le dijo, ahora mete tu mano en tu pecho, y si no, entonces toca el río Nilo. Hashem mismo le ponía las pruebas. Pero acá tenemos a Gedeón que aparte es un poquito descarado, ¿no? Pues Hashem, si usted me escogió de verdad, haga esto. No, entonces Hashem tuviera que hacerlo porque lo decía Gedeón. Y al otro día, no, pero no estoy convencido, entonces más bien mañana pase lo contrario. Entonces, aprendemos de allí que no hay que probar a Kadosh Baruj Hu, aunque en este caso respondió favorablemente, eso no lo debemos hacer nosotros. ¿Listo? Y ahí finaliza nuestro capítulo 6 del libro de Shoftim. Lo próximo que vendrá será la guerra que tuvo Gedeón contra los midianitas. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hizo la selección, después la preselección y el fallecimiento de Gedeón. Eso será el tema de lo que hablaremos Hashem la próxima semana. ¿Listo? Antes de finalizar, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de lo que estemos estudiando.
Bueno, creo que no, mis amigos. Entonces, Hashem, así finalizamos por el día de hoy. Recuerden, mañana vamos a estar estudiando el par de Torah a las 8 para estudiar referente a, recuerden dónde vamos. Vamos en Bereshit capítulo 20, ¿cierto? Estaremos hablando de la visita de Abraham a Gerar, la estadía en Gerar con Abimelech. Y también en la noche, después, una hora más adelante, tendremos la lectura de unas hojas de el Zohar HaKadosh, como venimos estudiando desde hace algunos meses. Listo, por mi parte, shalom, que tengan una bonita noche y nos estamos hablando, mis amigos. Un abrazo. Rabá, shalom a todos.